El gran salón del Concilio Galáctico se extendía por kilómetros en todas direcciones. Seres de toda la galaxia se sentaban en sus asientos especiales, cada uno diseñado para sus cuerpos únicos. Algunos tenían tentáculos que se movían como el agua. Otros poseían caparazones que relucían bajo las luces brillantes. Unos pocos parecían casi rocas andantes, lentos y firmes. El embajador Sexai del Imperio Qatari estaba de pie en el podio central. Su piel azul brillaba de ira y sus antebrazos se movían mientras hablaba. Los dispositivos de traducción aseguraban que cada ser en el salón pudiera entender sus palabras. Durante 847 años, dijo Sexai, su voz resonando a través del vasto espacio, hemos observado a esta especie. Se hacen llamar humanos. Viven en un pequeño planeta azul, en un sistema que llamaron Sol. Los demás miembros del Consejo escuchaban con interés. Algunos tomaban notas en sus tabletas de datos. Otros susurraban a sus asistentes a través de canales privados. Cuando los encontramos por primera vez, no eran nada especial, continuó Sai. Acababan de empezar a dejar su planeta natal. Pequeñas naves de metal que se movían muy lentamente. Seguimos nuestras reglas estándar. Observamos y esperamos a que desarrollaran sistemas de viaje y comunicación más rápidos. Una delegada de la hegemonía levantó una de sus 6 manos. Era alta y delgada, con una piel gris que parecía piedra lisa. ¿Cuál es el problema, embajador? Muchas especies tardan en desarrollar una tecnología espacial adecuada. Los 4 ojos de Sexai brillaron con frustración. El problema es que la han desarrollado. Nuestros exploradores han visto sus naves en 7 sistemas estelares diferentes. Estas no son las naves lentas y primitivas que observamos hace siglos. Sus nuevas naves se mueven más rápido que cualquier cosa que tengamos en nuestras bases de datos. Aparecen y desaparecen sin previo aviso. Murmullos se extendieron por el salón. Varios delegados se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Pero se niegan a responder a nuestras llamadas, dijo Sexai, su voz cada vez más fuerte. Hemos enviado mensajes diplomáticos en todos los idiomas que conocemos. Hemos posicionado nuestras naves en el borde de su espacio con claras señales pacíficas. Incluso hemos intentado hacer contacto directo con sus naves cuando las encontramos en espacio neutral. Hizo una pausa y miró alrededor del salón. Todos los seres prestaban ahora total atención. Nos ignoran por completo. Ninguna respuesta, ningún acuse de recibo, nada. Es como si no existiéramos para ellos. La delegada del colectivo Torben se puso de pie. Era baja y redonda, cubierta de un suave pelaje que cambiaba de color mientras hablaba. Quizás no entienden nuestros mensajes. Algunas especies necesitan más tiempo para aprender los protocolos de comunicación adecuados. Eso es lo que pensamos al principio, replicó Sexai. Pero nuestros expertos lingüistas han estudiado sus transmisiones durante décadas. Tienen al menos 50 idiomas diferentes solo en su planeta natal. Claramente entienden el concepto de comunicación entre diferentes grupos. Un miembro de la antigua especie Borg habló a continuación. Su voz era profunda y lenta, como un trueno lejano. Los Borg llevaban miles de años en el espacio y eran respetados por su sabiduría. ¿Qué evidencia tenemos de que nos están ignorando deliberadamente? Sexai activó una pantalla holográfica sobre el podio. Imágenes de elegantes naves humanas aparecieron en el aire. No se parecían a nada que el concilio hubiera visto antes. Las naves tenían superficies lisas y oscuras que parecían curvar la luz a su alrededor. Hace 3 meses, una de nuestras naves de exploración se encontró con una nave humana cerca del sistema Kepler. Nuestro capitán envió un mensaje de saludo estándar y se acercó para establecer contacto visual. La nave humana simplemente se dio la vuelta y desapareció. Nuestros sensores no pudieron rastrear a dónde fue. El holograma cambió para mostrar lecturas de sensores y gráficos de datos. 2 semanas después, la misma nave humana apareció de nuevo cerca de nuestra nave. Esta vez, se quedó durante exactamente 17 minutos. Nuestro capitán intentó todas las formas de comunicación que conocemos. La nave humana lo grabó todo. Nuestros expertos lingüistas lo confirmaron a partir de sus firmas de energía. Luego se fue de nuevo. Así que nos están estudiando, dijo el delegado Borg. Sí, confirmó Sexai, pero se niegan a comunicarse. Este no es un comportamiento normal para una especie en desarrollo. La mayoría de las civilizaciones están ansiosas por hacer contacto con la galaxia en general. Quieren comerciar, aprender, compartir conocimientos. Pero estos humanos actúan como si estuviéramos por debajo de su atención. El salón quedó en silencio por un momento. Este era,
en efecto, un comportamiento extraño. El Gran Consejero, un ser antiguo cuya especie había fundado el concilio millones de años atrás, habló desde la plataforma más alta. Su forma era difícil de ver con claridad, como si existiera en varias dimensiones a la vez. ¿Qué nos dicen nuestros informes de inteligencia sobre sus capacidades? La expresión de Sexay se volvió más seria. Esa es la parte más preocupante, Gran Consejero. Nuestras mejores estimaciones sugieren que han desarrollado tecnología que rivaliza con la nuestra en algunas áreas y la supera en otras. Sus naves utilizan fuentes de energía que no podemos identificar. Sus sistemas de propulsión funcionan con principios que nuestros científicos no entienden. Hizo una pausa y miró directamente al Gran Consejero. Creemos que es posible que nos hayan estado observando durante mucho más tiempo del que nosotros los hemos estado observando a ellos. Esta declaración provocó un alboroto en el salón. Delegados de docenas de especies comenzaron a hablar a la vez. Los sistemas de traducción luchaban por mantenerse al día con todos los diferentes idiomas que se hablaban simultáneamente. El Gran Consejero levantó la mano pidiendo silencio. El salón se acalló de inmediato. Explique esa teoría, ordenó el Gran Consejero. Varias veces, nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado señales inusuales provenientes de la dirección del espacio humano, dijo Sexay. Estas señales parecen ser haces de escaneo muy avanzados. Recorren nuestros territorios en un horario regular. Al principio, pensamos que eran fenómenos naturales, pero el patrón es demasiado preciso, demasiado organizado. ¿Cree que nos están espiando? Creo que han estado recopilando inteligencia sobre el concilio durante siglos. Mientras los observábamos desarrollarse desde una especie primitiva, ellos nos estudiaban en secreto, aprendiendo nuestras debilidades, mapeando nuestros territorios y comprendiendo nuestras tecnologías. Las implicaciones de esto eran asombrosas. El concilio siempre había sido la fuerza dominante en la galaxia. Eran ellos quienes descubrían nuevas especies, quienes decidían cuándo y cómo hacer contacto, quienes establecían las reglas para la civilización galáctica. Hay más, continuó Sexay. El mes pasado, interceptamos un fragmento de una transmisión humana. Nuestros expertos lingüistas trabajaron durante semanas para traducirlo. El mensaje mencionaba especies del concilio por su nombre, incluyendo clasificaciones que no están disponibles en ninguna base de datos pública. De alguna manera, conocen detalles sobre nuestras capacidades militares, nuestros acuerdos comerciales, incluso nuestras situaciones políticas internas. El Gran Consejero guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de eones. ¿Qué recomienda, embajador? Sexay enderezó su postura y habló con convicción. Recomiendo que exijamos una respuesta inmediata de la especie humana. Deberíamos enviar la flota a su sistema natal y dejar claro que ignorar al concilio no es aceptable. Si desean operar en el espacio galáctico, deben seguir las reglas galácticas. Y si se niegan, entonces demostraremos que la autoridad del concilio no es opcional. El Gran Consejero miró alrededor del salón, estudiando los rostros de los delegados. Algunos asintieron de acuerdo con la propuesta de Sexay. Otros parecían inseguros. Unos pocos parecían genuinamente preocupados. Votaremos, anunció el Gran Consejero. Todos a favor de enviar una flota diplomática para exigir comunicación a la especie humana. Luces comenzaron a aparecer por todo el salón mientras los delegados emitían sus votos. El conteo tomó varios minutos. La moción es aprobada, declaró el Gran Consejero. Preparen una flota, que sea lo suficientemente grande como para mostrar nuestra seriedad, pero no tan grande como para parecer amenazante. Daremos a estos humanos una última oportunidad para explicarse. Mientras la sesión terminaba y los delegados comenzaban a salir del salón, muchos se preguntaban qué habían puesto en marcha. Los humanos habían permanecido en silencio durante 8 siglos. Quizás había una muy buena razón para ese silencio. Quizás estaban a punto de descubrir cuál era esa razón. El gran almirante Tosan se encontraba en el puente de la nave insignia del concilio, la Unidad Eterna. A través del enorme ventanal, podía ver el borde del sistema Sol. Pequeños puntos de luz marcaban las posiciones de 17 flotas diferentes, cada una representando a una especie principal del concilio. Tosan pensó que era la fuerza diplomática más grande jamás reunida en la historia galáctica. Tosan era miembro de la hegemonía, una de las especies militares más antiguas y respetadas del concilio. Su piel gris tenía la textura de piedra pulida,
y sus 6 brazos se movían con movimientos precisos y practicados mientras revisaba los preparativos finales. Informe de estado, ordenó. El capitán Bestay, su segundo al mando, dio un paso adelante. Todas las flotas están en posición. Almirante, tenemos 843 naves en total. Los Qatari trajeron sus nuevos cruceros de batalla. El colectivo Torben ha desplegado sus naves escudo. Incluso los Bort enviaron un templo de guerra. Tosan asintió. Los templos de guerra Bort eran naves antiguas raramente vistas fuera de sus sistemas natales. Su presencia aquí demostraba la seriedad con la que el concilio se estaba tomando esta situación. ¿Qué hay de los humanos?, preguntó Tosan. Nuestros sensores de largo alcance detectan aproximadamente 30 naves humanas en todo el sistema. La mayoría están posicionadas cerca de los planetas exteriores. Mantienen patrones de patrulla estándar, pero no han respondido a nuestra llegada. Tosan estudió la pantalla táctica. Las naves humanas aparecían como pequeños puntos rojos dispersos por la representación holográfica del sistema solar. Parecían insignificantes en comparación con la masiva flota del concilio. ¿Han cambiado su comportamiento en algo desde que llegamos? No, almirante. Continúan sus actividades normales como si no estuviéramos aquí. Esto era exactamente lo que Tosan había esperado, pero aún así lo frustraba. En sus 300 años de servicio militar, nunca se había encontrado con una especie que simplemente ignorara al concilio. Comiencen la transmisión, ordenó. La oficial de comunicaciones, miembro de la especie insectoide Ceph, activó la matriz de transmisión principal. Sus 4 manos se movieron por los paneles de control mientras sus ojos compuestos monitoreaban múltiples flujos de datos simultáneamente. Transmitiendo en todas las frecuencias, almirante. Usando todos los idiomas conocidos en nuestra base de datos. Tosan se acercó al podio de comunicación. Su imagen y su voz serían ahora transmitidas por todo el sistema Sol en todos los canales posibles. Atención, especie designada humana, comenzó, su voz cargada con la autoridad de incontables campañas militares. Soy el gran almirante Tosan de la Fuerza de Defensa del Concilio Galáctico. Actualmente se encuentran en violación de 17 regulaciones diferentes del Concilio relativas a viajes espaciales no autorizados y a la falta de respuesta a contacto diplomático. Hizo una pausa, permitiendo que los sistemas de traducción procesaran sus palabras a los diversos idiomas humanos que habían aprendido a lo largo de los siglos. Durante 847 años estándar, el Concilio ha intentado establecer relaciones diplomáticas adecuadas con su especie. Estos intentos han sido ignorados. Este comportamiento es inaceptable y ya no será tolerado. Alrededor del puente, oficiales de diferentes especies monitoreaban sus instrumentos. La unidad eterna estaba equipada con los sistemas de sensores más avanzados de la galaxia, capaces de detectar incluso las más pequeñas firmas de energía. Señor, llamó el operador de sensores, un joven qatari de piel azul brillante. Estoy leyendo picos de energía de varias naves humanas. Parece que nos están escaneando. Déjalos escanear, replicó Tosan. Quizás finalmente se den cuenta de la magnitud de la fuerza a la que se enfrentan. Volvió su atención a la transmisión. Por la autoridad que me ha sido conferida por el Concilio Galáctico, por la presente exijo que respondan a esta comunicación en un plazo de 72 horas estándar. Explicarán su presencia no autorizada en 7 sistemas estelares diferentes. Darán cuenta de su incumplimiento de los protocolos de primer contacto establecidos y se someterán a los procedimientos de integración estándar como se describe en la regulación del Concilio 4.847. Los procedimientos de integración estaban bien establecidos. Las nuevas especies enviarían representantes a las cámaras de concilio. Demostrarían sus tecnologías y logros culturales. El concilio decidiría entonces qué papel jugaría la nueva especie en la civilización galáctica. Algunas especies se convertían en valiosos socios comerciales. Otras proporcionaban recursos o conocimientos únicos. Unas pocas se convertían en razas cliente bajo la protección de civilizaciones más avanzadas. El proceso había funcionado sin problemas durante millones de años. Si no responden dentro del periodo de tiempo designado, continuó Tosan, el concilio considerará su silencio un acto de agresión. Tomaremos las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley galáctica. Hizo un gesto al oficial de comunicaciones para que terminara la transmisión. Mensaje enviado, almirante, confirmó ella. Ha sido transmitido en más de 3.000 frecuencias diferentes y en 47 idiomas. Bien, ahora, esperamos.
El primer día pasó sin ninguna respuesta. Las naves humanas continuaron sus patrullas como si nada hubiera pasado. Varias naves de concilio intentaron acercarse a naves humanas individuales para un contacto directo, pero los humanos simplemente se alejaban cada vez que se acercaban demasiado. El segundo día, algunos capitanes de concilio comenzaron a impacientarse. El capitán Nixon del grupo de batalla Qatari solicitó permiso para realizar una demostración de fuerza cerca de uno de los puestos de avanzada humanos. Tozan denegó la solicitud. «Estamos aquí en una misión diplomática», recordó a sus oficiales durante la reunión diaria. «No escalaremos la violencia a menos que nos veamos obligados a defendernos». Pero en privado, Tozan comenzaba a preocuparse. En todos sus años de servicio, nunca había visto una especie reaccionar de esta manera ante una fuerza abrumadora. La mayoría de las civilizaciones al menos acusarían recibo de la presencia de concilio, incluso si planeaba negarse a cooperar. El silencio absoluto era desconcertante. Al tercer día, una de las naves humanas hizo algo inesperado. Una elegante nave que había estado patrullando cerca del cuarto planeta cambió de rumbo de repente y se acercó a la flota de concilio. «Almirante», llamó urgentemente el operador de sensores. «Nave humana acercándose a nuestra posición. La velocidad es... Eso no puede ser correcto». «¿Qué pasa?» «Señor, la computadora muestra tasas de aceleración imposibles. Esa nave se está moviendo más rápido que nuestro máximo teórico para naves de su tamaño». Tozan frunció el ceño. Las naves de concilio se construían con tecnología desarrollada durante millones de años de viajes espaciales. Las leyes de la física imponían límites estrictos sobre cuán rápido podía acelerar cualquier nave sin hacerse pedazos. «Recalibren los sensores», ordenó. «Ya lo hice, señor. 3 veces. Las lecturas son precisas». La nave humana redujo la velocidad al acercarse a la flota de concilio. Era más pequeña que la mayoría de las naves de concilio, aproximadamente del tamaño de una nave de mensajería. Su diseño no se parecía a nada en las bases de datos de concilio. Superficies lisas y oscuras que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Distancia a la nave humana, 50.000 kilómetros y acercándose. La velocidad está ahora dentro de los parámetros normales. Tozan estudió la nave que se acercaba. Se movía con una gracia que sugería sistemas de maniobra extremadamente avanzados. No había armas visibles, pero eso significaba poco. Muchas especies de concilio habían aprendido a ocultar sus armamentos. ¿Responden a nuestras comunicaciones? Negativo, almirante. Ninguna respuesta en ninguna frecuencia. La nave humana se detuvo exactamente a 20.000 kilómetros de la unidad eterna. Simplemente flotaba en el espacio, sin avanzar ni retroceder. «¿Qué están haciendo?», preguntó el capitán Bestay. «Desconocido. Todos los sensores muestran que la nave está activa, pero no nos está apuntando». Durante 6 horas, la nave humana permaneció en su posición. Los capitanes de concilio informaron de encuentros similares en toda la flota. Naves humanas se habían acercado a varias naves de concilio, se habían detenido a una distancia segura y simplemente habían esperado. «Es como si nos estuvieran estudiando», observó la oficial de comunicaciones. «O probándonos», replicó Tozan sombríamente. Cuando terminó el tercer día, todas las naves humanas regresaron a sus posiciones originales. Habían reunido la información que querían y simplemente se habían ido. «Tiempo restante, 18 horas, almirante». Tozan sintió una creciente sensación de inquietud. Los humanos no se comportaban como ninguna especie que concilio hubiera encontrado jamás. No mostraban miedo de la masiva flota, ni curiosidad por las diferentes especies alienígenas, ni interés en la negociación o la comunicación. Actuaban como si ya supieran todo lo que necesitaban saber. «Señor», dijo de repente el operador de sensores, «estoy detectando nuevas firmas de energía en todo el sistema humano. Múltiples naves están activando sistemas que no habíamos visto antes». «¿Cuántas naves?». «Es difícil de decir, señor. Nuestros sensores tienen problemas para obtener lecturas precisas. Los humanos parecen estar usando alguna forma de tecnología de sigilo». Tozan sintió que su confianza flaqueaba por primera vez desde que llegó al sistema. La flota de concilio era masiva y poderosa, pero operaba en territorio desconocido contra un oponente que claramente no entendían. «Almirante», dijo el capitán Bestay en voz baja, «quizás deberíamos considerar retirarnos y solicitar fuerzas adicionales». Tozan consideró la sugerencia. Sería humillante retirarse sin alcanzar sus objetivos, pero podría ser el curso de acción más sabio.
Antes de que pudiera responder, todas las alarmas del puente comenzaron a sonar a la vez. ¿Qué está pasando?, exigió Tozan. Los ojos compuestos de la oficial de comunicaciones estaban abiertos de par en par por la conmoción. Señor, estamos recibiendo una transmisión. Proviene de una nave humana. Finalmente, dijo Tozan con alivio. Conéctela. Señor, no lo entiende. La transmisión no está en ningún idioma humano. ¿Qué quiere decir? Almirante, están hablando un perfecto alto qatari, la lengua formal de la hegemonía y el dialecto ceremonial torben, todos simultáneamente. Tozan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Esos idiomas no eran de dominio público. El puente de la unidad eterna quedó en completo silencio. Cada oficial miraba la consola de comunicaciones como si se hubiera transformado en algo ajeno y peligroso. La voz humana continuó hablando en perfectos idiomas de concilio, cambiando entre dialectos con una facilidad que debería haber sido imposible. «Soy la capitana Sarah Chun de la Fuerza de Defensa de la Tierra», dijo la voz. «Hemos estado esperando su llegada durante bastante tiempo, gran almirante Tozan». Tozan sintió que sus corazones secundarios daban un vuelco. Los humanos sabían su nombre y rango. Esa información eran datos militares clasificados, disponibles solo para oficiales de alto rango de concilio. «¿Cómo sabe quién soy?», exigió. «Sabemos muchas cosas sobre usted, almirante. Nació en Hegemonía Prime hace 297 años. Se graduó primero de su clase en la Academia Militar de Concilio. Comandó la Tercera Flota durante los conflictos del borde exterior. Tiene 6 descendientes y prefiere sus suplementos nutricionales matutinos con aditivos minerales de su mundo natal». La tripulación del puente intercambió miradas preocupadas. Esta era información personal que solo existía en las bases de datos más seguras de concilio. También tiene una cicatriz en su brazo secundario izquierdo por un accidente de entrenamiento cuando tenía 73 años, continuó la capitana Chun. Nunca informó de la herida porque temía que afectara sus posibilidades de ascenso. Tozan instintivamente miró su brazo izquierdo, donde la tenue cicatriz estaba oculta bajo su uniforme. Nadie más sabía de esa herida. Se había asegurado de ello. «Ya es suficiente», dijo, tratando de recuperar el control de la situación. «Explicará cómo obtuvo información clasificada de concilio». «Explicaremos muchas cosas, almirante. Pero primero, quizás le gustaría ver exactamente cuánto sabemos». La pantalla de visualización principal del puente se activó de repente sin ninguna orden de la tripulación. Los datos comenzaron a fluir por la pantalla más rápido de lo que nadie podía leer. Archivos de personal, especificaciones de naves, planes de batalla, comunicaciones diplomáticas, todo marcado con las más altas clasificaciones de seguridad. «Esto es imposible», susurró el capitán Bestay. «Esos archivos están almacenados en bases de datos con encriptación cuántica. Ningún sistema externo puede acceder a ellos». «Almirante», llamó el operador de sensores en pánico. «La nave humana está conectada de alguna manera a nuestros sistemas informáticos. No puedo bloquear la transmisión». Tozan observó con creciente horror cómo 8 siglos de secretos de concilio fluían por su pantalla. Estrategias militares, datos económicos, investigación científica, incluso comunicaciones personales entre los líderes de concilio. Todo estaba allí. «¿Cuánto tiempo llevan observándonos?», preguntó. «Desde que su primera nave de sondeo entró en nuestro sistema solar hace 847 años», respondió la capitana Chun. «Detectamos su presencia de inmediato. Los vimos estudiar nuestro planeta. Escuchamos sus informes de vuelta a concilio. Aprendimos sus idiomas de sus propias transmisiones». El flujo de datos continuó. Tozan vio registros de sesiones de concilio a las que había asistido, completos con grabaciones de audio de conversaciones privadas en salas de reuniones supuestamente seguras. «Mientras ustedes decidían si éramos lo suficientemente avanzados como para contactar», continuó Chun, «nosotros estábamos construyendo redes por todo el espacio de concilio. Colocamos dispositivos de monitoreo en sus relés de comunicación. Interceptamos sus transmisiones de datos. Incluso logramos acceder a sus archivos centrales en varias ocasiones». «Eso es imposible», protestó Tozan. «Los sistemas de seguridad de concilio son los más avanzados de la galaxia. Eran avanzados para su época», convino Chun. «Pero tuvimos siglos para estudiarlos. Observamos cada actualización, cada mejora de seguridad, cada nueva medida defensiva. Sabíamos de cada cambio antes de que se implementara». El almirante sintió que una fría comprensión comenzaba a formarse en su mente.
Está diciendo que mientras pensábamos que estábamos observando a una especie primitiva, ustedes en realidad nos estaban espiando. No espiando, almirante. Aprendiendo. Hay una diferencia. El flujo de datos se detuvo de repente. La pantalla ahora mostraba un mapa detallado del espacio de Concilio, completo con posiciones de flotas, ubicaciones de recursos y vulnerabilidades estratégicas. Información que podría destruir el poder de Concilio en la galaxia si cayera en las manos equivocadas. ¿Por qué nos muestran esto?, preguntó Tozan. Porque exigieron respuestas, almirante. Vinieron aquí con casi 1000 naves y nos amenazaron con consecuencias si no respondíamos. Así que estamos respondiendo. Querían saber por qué hemos estado en silencio durante 8 siglos. Ahora lo saben. La voz de la capitana Chun permaneció tranquila y profesional, pero había un trasfondo que heló la sangre de Tozan. Elegimos el silencio porque estudiamos lo que le sucede a las especies que atraen la atención del Concilio. Los vimos integrar 47 civilizaciones diferentes durante nuestro periodo de observación. Vimos lo que realmente significa la integración. Nuevas imágenes aparecieron en la pantalla. Mundos que alguna vez fueron hogar de culturas únicas, ahora estandarizados según las preferencias del Concilio. Especies que habían poseído tecnologías avanzadas, ahora reducidas a proporcionar materias primas para las industrias del Concilio. Integración significa absorción, continuó Chun. A las especies avanzadas se les copian sus tecnologías y se reclutan sus mejores mentes. Sus elementos culturales únicos se archivan en museos. Las especies primitivas se convierten en razas cliente, dependientes de la tecnología y la guía del Concilio. El Concilio trae paz y estabilidad a la galaxia, dijo Tozan, pero sus palabras sonaron débiles incluso para él mismo. El Concilio trae uniformidad, corrigió Chun. Ustedes eliminan la diversidad en favor de la eficiencia. Reemplazan las soluciones locales con protocolos estándar. Convierten una galaxia de infinitas posibilidades en un único sistema manejable. La pantalla ahora mostraba documentos internos del Concilio discutiendo varias especies. El lenguaje era clínico y frío, describiendo civilizaciones enteras en términos de su utilidad para los objetivos del Concilio. Decidimos que no queríamos convertirnos en otra entrada en su base de datos, dijo Chun. Así que elegimos un camino diferente. ¿Qué camino?, preguntó Tozan, aunque empezaba a sospechar la respuesta. Decidimos convertirnos en algo que no pudieran absorber, no pudieran controlar y no pudieran ignorar para siempre. Nuevos datos aparecieron en la pantalla. Especificaciones técnicas de naves, sistemas de energía y armas humanas. Las cifras eran asombrosas. La tecnología humana había avanzado mucho más allá de cualquier cosa en el arsenal del Concilio. Durante 8 siglos, usamos sus propias redes de información para acelerar nuestro desarrollo, explicó Chun. Aprendimos de sus errores y construimos sobre sus éxitos. Desarrollamos nuevas tecnologías mientras ustedes permanecían estancados, confiados en su superioridad. Tozan estudió las lecturas técnicas con creciente alarma. Las naves humanas aparentemente podían viajar más rápido que cualquier cosa que el Concilio poseyera. Sus escudos de energía eran más eficientes. Sus armas eran más poderosas. Mientras ustedes gobernaban una civilización estática, continuó Chun, nosotros nos preparábamos para este momento. El momento en que finalmente exigirían una respuesta a la pregunta que deberían haber hecho hace siglos. ¿Qué pregunta? ¿Por qué una especie lo suficientemente avanzada como para observarlos durante 800 años elegiría el silencio en lugar de contacto? El puente volvió a quedar en silencio. Las implicaciones se estaban volviendo claras, y eran aterradoras. Almirante, dijo de repente el operador de sensores. Estoy detectando firmas de energía masivas en todo el sistema. Naves humanas están activando sistemas que nunca hemos visto antes. Tozan miró la pantalla táctica. Las 30 naves humanas que habían detectado seguían allí, pero ahora las lecturas de energía sugerían la presencia de muchas más naves. ¿Cuántas naves hay ahí fuera?, preguntó. Desconocido, señor. Nuestros sensores no pueden obtener recuentos precisos. Los humanos parecen estar usando tecnología de sigilo. No podemos penetrarla. Capitana Chun, dijo Tozan con cuidado. ¿Qué es exactamente lo que nos está mostrando? Solo una pequeña demostración, almirante. Trajeron casi 1000 naves a nuestro sistema natal. Nos amenazaron con una acción militar. Pensamos que les gustaría ver a qué se enfrentan realmente. La pantalla táctica comenzó a actualizarse a medida que más naves humanas se revelaban. Los números subieron de manera constante. 100,
500, 1000. Y siguieron subiendo. Esto es imposible, susurró el capitán Bestay. ¿De dónde salieron todas? Hemos tenido 8 siglos para prepararnos, respondió Chun. ¿De verdad creyeron que pasamos todo ese tiempo solo observando? El recuento llegó a 2.000 naves humanas, luego a 3.000. Los números continuaron aumentando. Almirante, dijo la oficial de comunicaciones con urgencia, estoy recibiendo transmisiones prioritarias de los comandantes de flota de toda nuestra fuerza. Todos informan lo mismo, naves humanas apareciendo por todas partes. Tosan se dio cuenta de que su masiva flota estaba ahora vastamente superada en número por un enemigo que habían subestimado por completo. Pero más que eso, se dio cuenta de que se enfrentaban a una especie que había vuelto la propia fuerza del concilio en su contra. Usaron nuestros propios sistemas de información para espiarnos, dijo. Usamos su arrogancia en su contra, corrigió Chun. Asumieron que cualquier especie digna de su atención buscaría ansiosamente contacto. Nunca consideraron que una especie verdaderamente avanzada podría optar por evitarlos. ¿Qué quieren?, preguntó Tosan. Esa es la pregunta equivocada, almirante. La pregunta correcta es, ¿qué van a hacer ustedes ahora? La pantalla táctica mostraba el alcance total de la flota humana, más de 5.000 naves, todas equipadas con tecnología décadas por delante de cualquier cosa que el concilio poseyera. La masiva fuerza del concilio que había parecido tan impresionante ahora se veía pequeña y primitiva en comparación. Vinieron aquí exigiendo nuestra sumisión a su autoridad, dijo Chun, pero no están en posición de exigir nada. Están rodeados, superados en armamento y completamente superados en estrategia. La única razón por la que siguen vivos es porque elegimos no hacerles daño. ¿Nos está amenazando? No, almirante. Le estamos ofreciendo una elección. La palabra elección quedó suspendida en el aire como un desafío. El gran almirante Tosan miró fijamente la pantalla táctica que mostraba miles de naves humanas rodeando su flota. Por primera vez en su larga carrera militar, se sintió completamente superado por la situación. ¿Qué tipo de elección?, preguntó con cuidado. La misma elección que le han dado a otras 47 especies en los últimos 8 siglos, respondió la capitana Chun. Pueden aprender a coexistir con nosotros pacíficamente, o pueden descubrir qué sucede cuando intentan forzarnos a entrar en su sistema. A través de su canal de comunicación privado, Tosan recibía mensajes frenéticos de sus comandantes de flota. El capitán Sexay del grupo de batalla Qatar informó que naves humanas habían aparecido dentro de su formación sin activar ninguna alarma. El comandante Uvetos de las naves Escudo Torben confirmó que sus sensores más avanzados no podían rastrear los patrones de movimiento humanos. Lo más inquietante de todo fue el informe del antiguo templo de guerra Vord. El comandante Vord, hablando con la voz lenta y profunda de su especie, simplemente dijo, estos seres tienen capacidades más allá de nuestra comprensión. Recomiendo la retirada inmediata. Si los Vord estaban preocupados, la situación era mucho peor de lo que Tosan había imaginado. Capitana Chun, dijo, seguramente podemos resolver esto a través de una discusión diplomática. El concilio siempre ha estado dispuesto a negociar con especies pacíficas. Especies pacíficas que aceptan la autoridad del concilio, corrigió Chun. Pero, ¿qué sucede cuando se encuentran con una especie que rechaza esa autoridad por completo? Nuevas imágenes aparecieron en la pantalla de visualización, registros históricos de especies que se habían negado a integrarse con el concilio. Los resultados eran siempre los mismos: intervención militar, ocupación e integración forzada. El concilio no negocia con iguales, continuó Chun. Negocia con súbditos. Pero no somos sus súbditos, almirante. Nunca lo fuimos. Tosan observó los registros pasar. Había participado en varias de estas operaciones de integración durante su carrera. En ese momento, le habían parecido necesarias para la estabilidad galáctica. Ahora, viéndolas a través de los ojos humanos, parecían más una conquista que una diplomacia. ¿Qué proponen?, preguntó. Primero, necesitan entender con qué están tratando realmente, dijo Chun. Vinieron aquí pensando que se enfrentaban a una especie primitiva que se había vuelto demasiado audaz. Pero dejamos de ser primitivos hace 8 siglos. La pantalla táctica cambió para mostrar esquemas detallados de la tecnología humana. Sistemas de energía que operaban con principios que el concilio nunca había descubierto. Métodos de propulsión que eludían las limitaciones físicas conocidas. Armas que podían utilizar naves del concilio sin destruirlas.
Mientras su civilización se estancaba tras la comodidad de una superioridad abrumadora, explicó Chun, nosotros evolucionamos. Tomamos sus tecnologías como puntos de partida y las mejoramos. Resolvimos problemas que ustedes ni siquiera reconocieron como problemas. El capitán Bestai se inclinó cerca de Tosan y susurró, Almirante, si estas especificaciones son precisas, una sola nave humana podría inutilizar toda nuestra flota. Tosan asintió sombríamente. Las implicaciones eran asombrosas. El poder de concilio siempre se había basado en la superioridad tecnológica. Si esa ventaja desaparecía, toda la estructura de la civilización galáctica colapsaría. Pero no estamos interesados en la conquista, continuó Chun, como si leyera sus pensamientos. No queremos gobernar la galaxia, ni destruir el concilio. Solo queremos existir en nuestros propios términos. ¿Qué términos?, preguntó Tosan. El espacio humano sigue siendo espacio humano. Nuestros territorios están fuera de los límites de las naves de concilio, a menos que los invitemos específicamente. No nos someteremos a protocolos de integración ni a la supervisión del concilio. Nos gobernamos a nosotros mismos según nuestros propios valores y métodos. El almirante sintió una mezcla de alivio y confusión. ¿Eso es todo? ¿Solo quieren que los dejen en paz? No exactamente. Estamos dispuestos a establecer un contacto limitado con el concilio. Podemos compartir ciertas tecnologías que podrían beneficiar a todos. Podemos participar en proyectos de investigación científica conjunta. Incluso podríamos ayudar a mediar en disputas entre especies del concilio. Pero, lo hacemos como iguales, no como súbditos. Y tenemos algunas condiciones. Tosan esperó el golpe final. Queremos que se extienda la protección a las especies que se enfrentan a una integración forzada, dijo Chun. La galaxia es lo suficientemente grande para diferentes enfoques de la civilización. No todos necesitan encajar en el modelo estándar del concilio. Este era un desafío directo a la base fundamental de la autoridad del concilio. El proceso de integración se había utilizado durante millones de años para mantener el orden y prevenir conflictos entre diferentes especies. Nos está pidiendo que abandonemos nuestros principios más básicos, dijo Tosan. Les estamos pidiendo que evolucionen más allá de ellos, replicó Chun. La galaxia ha cambiado desde que se fundó el concilio. Es hora de que sus métodos también cambien. A través de su canal de mando, Tosan recibió un mensaje prioritario urgente del Comando Central del Concilio. La transmisión encriptada cuánticamente llevaba los códigos de seguridad más altos. Almirante, comenzaba el mensaje. Los informes de inteligencia indican una actividad masiva de comunicaciones en el espacio humano. Creemos que pueden estar contactando a otras especies que han rechazado la integración del concilio. Se recomienda una acción inmediata para prevenir la coordinación de movimientos de resistencia. Tosan sintió confirmados sus peores temores. Los humanos no solo desafiaban al concilio directamente, sino que potencialmente estaban organizando a otras especies para que hicieran lo mismo. Capitana Chun, dijo, ¿están en contacto con otras especies que no pertenecen al concilio? Defina contacto, respondió Chun con lo que pareció ser diversión. ¿Están coordinando la resistencia contra la autoridad del concilio? Estamos compartiendo información con especies que enfrentan la misma elección que nosotros enfrentamos hace 8 siglos. Si deciden esconderse, luchar o negociar, depende de ellos. La pantalla de visualización ahora mostraba un mapa de la galaxia con cientos de sistemas estelares resaltados en varios colores. Cada uno representaba una especie que hasta ahora había evitado el contacto con el concilio. Los han estado protegiendo, se dio cuenta Tosan. Les hemos estado dando opciones, corrigió Chun. Algunos eligen permanecer ocultos hasta que estén listos para el contacto. Otros desarrollan capacidades defensivas. Unos pocos deciden hacer contacto en sus propios términos. Y si el concilio intenta forzar la integración, entonces descubren que ya no son la única civilización avanzada en la galaxia. Las implicaciones golpearon a Tosan como un golpe físico. Durante millones de años, el concilio había mantenido la paz a través del simple hecho de que ninguna otra civilización podía desafiar su autoridad. Pero si los humanos estaban compartiendo tecnología avanzada con otras especies, están creando un equilibrio de poder, dijo. Estamos creando una galaxia donde el poder no automáticamente da la razón, replicó Chun. Donde las especies tienen opciones más allá de la sumisión o la destrucción. El concilio nunca aceptará esto. El concilio no tiene elección. Eso es lo que estamos tratando de explicarle, almirante. El viejo sistema ha terminado.
Pueden adaptarse a la nueva realidad o pueden luchar contra ella, pero no pueden volver a como eran las cosas. Tosan cerró los ojos y consideró sus opciones. Podía ordenar un ataque, pero su flota estaba irremediablemente superada. Podía intentar retirarse, pero eso sería visto como una derrota humillante. Podía intentar negociar, pero no tenía autoridad para hacer el tipo de acuerdos que los humanos exigían. ¿Qué pasa si rechazo sus términos?, preguntó. Entonces descubre lo que sucede cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible, dijo Chun. No atacaremos su flota, almirante. No somos conquistadores. Pero tampoco dejaremos que nos ataquen, y no dejaremos que continúen forzando a otras especies a entrar en su sistema. Irían a la guerra con todo el concilio. Nos defenderíamos a nosotros mismos y a nuestros aliados. Pero no sería una guerra en ningún sentido tradicional. No se puede luchar contra un enemigo que no se puede encontrar. No se puede rastrear y no se puede igualar tecnológicamente. Las naves humanas en la pantalla táctica comenzaron a moverse en patrones complejos alrededor de la flota del concilio. Se movían con una velocidad y precisión imposibles, demostrando capacidades que harían obsoleto el combate espacial tradicional. Sus flotas están diseñadas para luchar contra otras civilizaciones de nivel de concilio, explicó Chun. Naves masivas con blindaje pesado y armas poderosas, participando en batallas de largo alcance a través de vastas distancias. Pero, ¿qué hacen contra naves que pueden aparecer en cualquier lugar, atacar sin previo aviso, desaparecer antes de que puedan responder? Tosan no tenía respuesta. Los humanos claramente habían pasado siglos pensando en cómo contrarrestar la doctrina militar del concilio. Almirante, dijo el capitán Vestay en voz baja, estamos recibiendo una transmisión prioritaria del propio Gran Consejero. Tosan activó su canal de comunicación privado. La voz ancestral del Gran Consejero llenó su conciencia. Almirante, aborte la misión de inmediato. Los informes de inteligencia indican que los humanos tienen capacidades mucho más allá de nuestras estimaciones iniciales. No entre en combate. Retire todas las fuerzas y regrese al espacio de concilio. Entendido, Gran Consejero, respondió Tosan. Pero los humanos exigen negociar. ¿Negociar qué? El futuro de la autoridad del concilio en la galaxia. Hubo una larga pausa antes de que el Gran Consejero respondiera. Traiga a su representante a las cámaras de concilio. Escucharemos lo que tienen que decir. Tosan miró la pantalla de visualización, donde la nave de la capitana Chun esperaba pacientemente entre la flota humana. Capitana Chun, dijo, el Gran Consejero ha aceptado escuchar su propuesta. ¿Vendrá al espacio de concilio para presentar sus términos? No, respondió Chun de inmediato. Si el concilio quiere negociar, pueden enviar representantes aquí. Se acabó el ser convocados como subordinados. El Gran Consejero nunca ha abandonado el espacio de concilio para... El punto muerto en el sistema Sol continuó durante 17 horas y 23 minutos. Durante ese tiempo, las comunicaciones diplomáticas más intensas de la historia galáctica fluyeron de un lado a otro entre el espacio humano y el comando central del concilio. El gran almirante Tosan se encontró en la posición sin precedentes de ser un mensajero entre dos potencias que se negaban a reunirse en los términos del otro. El concilio exigía que los humanos fueran a ellos, como lo habían hecho todas las demás especies. Los humanos insistían en que cualquier negociación tuviera lugar en espacio neutral, con ambas partes representadas por igual. Finalmente, se llegó a un compromiso. El Gran Consejero viajaría a un lugar en el borde del espacio humano, acompañado por una pequeña escolta diplomática. La capitana Chun se reuniría con él allí con una delegación humana similar. Pero a medida que pasaban las horas, quedó claro que esto era más que solo protocolo. Almirante, la voz de la capitana Chun llegó a través del sistema de comunicación. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones cuánticas con el comando del concilio. Sabemos sobre las sesiones de emergencia, las órdenes de acumulación militar y las evaluaciones de inteligencia. A Tosan no le sorprendió que los humanos hubieran estado escuchando. Ya habían demostrado su capacidad para penetrar cualquier sistema de seguridad del concilio. El concilio tiene miedo, continuó Chun. Por primera vez en millones de años, se enfrentan a algo que no pueden controlar ni predecir. Ese miedo les está haciendo considerar algunas opciones muy peligrosas. ¿Qué tipo de opciones?, preguntó Tosan, aunque sospechaba que ya lo sabía. ¿Guerra total? ¿Una campaña militar masiva para aplastar el espacio humano antes de que podamos extender nuestra influencia aún más?
Están discutiendo el despliegue de armas aniquiladoras de estrellas y dispositivos destructores de planetas. El almirante se sintió mal. Las armas aniquiladoras de estrellas estaban prohibidas excepto en las circunstancias más extremas. El hecho de que el concilio siquiera estuviera considerando su uso mostraba cuán desesperados se habían vuelto. No pueden hablar en serio, dijo. Hablan muy en serio. Pero también están cometiendo un error fundamental de juicio. ¿Qué error? Todavía piensan que esto es sobre ellos contra nosotros. No entienden que la galaxia ya ha cambiado. Nuevas imágenes aparecieron en la pantalla de visualización. Cartas estelares que mostraban docenas de especies diferentes en toda la galaxia. Cada una estaba marcada con indicadores que mostraban su nivel tecnológico, capacidades defensivas y estado de alianza. Mientras hemos estado hablando, almirante, 47 especies diferentes han declarado su independencia de la autoridad del concilio. Están usando tecnologías de comunicación que les proporcionamos para coordinar sus acciones. Algunas están estableciendo pactos de defensa mutua. Otras están compartiendo recursos y conocimientos. Tosa miró el mapa con horror. Las especies estaban dispersas por toda la galaxia, pero juntas representaban casi una cuarta parte de todos los sistemas habitados. Esto es una rebelión, susurró. Esto es evolución, corrigió Chun. Estas especies siempre fueron independientes. Simplemente carecían de poder para expresar esa independencia. Les hemos dado ese poder. El concilio nunca aceptará esto. Lucharán. Algunos lo harán. Otros ya se están adaptando. La carta estelar cambió para mostrar indicadores de diferentes colores para varias especies miembros del concilio. El verde representaba a aquellos abiertos a la negociación. El amarillo mostraba especies indecisas. El rojo marcaba a aquellos que pedían una acción militar inmediata. Sus propios informes de inteligencia muestran que 37 especies del concilio están cuestionando el sistema actual, dijo Chun. Han visto nuestras demostraciones tecnológicas. Saben que el antiguo equilibrio de poder está roto. Algunos están listos para abrazar el cambio. Tosan estudió los datos con creciente asombro. Especies que habían sido miembros leales del concilio durante milenios ahora expresaban dudas sobre las políticas de expansión continua e integración forzada. ¿Cómo es esto posible?, preguntó. Porque no somos los únicos que notaron los problemas con el sistema del concilio, explicó Chun. Solo somos los primeros con el poder para hacer algo al respecto. A través de su canal de mando, Tosan recibió otro mensaje prioritario del comando del concilio. Este era aún más urgente que las comunicaciones anteriores. Almirante, el gran consejero está en ruta hacia su posición. Llegará en 6 horas con una escolta diplomática completa y autoridad para negociar una resolución final a esta crisis. Debe proporcionar informes completos sobre las capacidades e intenciones humanas. 6 horas después, el ser más poderoso de la galaxia llegó al borde del espacio humano. La nave del gran consejero no se parecía a ninguna otra en la flota del concilio. Antigua más allá de toda medida, parecía existir parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Su llegada causó ondas en el espacio local que los sensores humanos detectaron de inmediato. Impresionante, comentó la capitana Chun mientras la enorme nave tomaba posición cerca de la zona diplomática. Nunca hemos visto una tecnología como esa antes. La nave del gran consejero es más antigua que la historia galáctica registrada, explicó Tosan. Algunos dicen que fue construida por la especie que fundó el concilio hace millones de años. Y ahora su ocupante está aquí para negociar con los humanos. ¿Cuánto hemos avanzado todos? Las negociaciones formales comenzaron con la ceremonia tradicional del concilio. El gran consejero apareció como una proyección resplandeciente que parecía existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Su voz llevaba el peso de eones y la autoridad de incontables civilizaciones. Humanos de la Tierra, comenzó. Han solicitado esta reunión. Expongan sus términos. La respuesta de la capitana Chun fue simple y directa. Queremos el derecho a existir como elijamos, sin interferencia de la autoridad del concilio. Queremos que el mismo derecho se extienda a cualquier especie que lo solicite. Queremos el fin de la integración forzada y la absorción cultural. Estos términos son inaceptables, respondió inmediatamente el gran consejero. El sistema de concilio ha mantenido la paz galáctica durante millones de años. Sus propuestas llevarían al caos y al conflicto. Su sistema ha mantenido el dominio del concilio durante millones de años, corrigió Chun. La paz impuesta a través de una fuerza abrumadora no es verdadera paz.
Es simplemente un conflicto retrasado. No ofrece ninguna estructura alternativa para la gobernanza galáctica. Ofrecemos diversidad en lugar de uniformidad, competencia en lugar de estancamiento, crecimiento en lugar de control. El gran consejero guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba una nota de genuina curiosidad. Muéstrenos esta alternativa. Lo que siguió fue el informe más completo de la historia galáctica. Los humanos presentaron planes detallados para un nuevo tipo de civilización galáctica, una basada en la cooperación voluntaria en lugar del cumplimiento forzado. Una donde las especies pudieran mantener sus culturas únicas mientras se beneficiaban del comercio y la comunicación interestelar. Mostraron ejemplos de tecnologías desarrolladas a través de la cooperación entre especies independientes. Avances científicos que habían surgido de la combinación de diferentes enfoques para los mismos problemas. Intercambios culturales que habían enriquecido a todos los participantes sin disminuir a nadie. Esto es lo que se vuelve posible cuando la diversidad se ve como una fortaleza en lugar de un problema a resolver, explicó Chun. El gran consejero estudió los datos durante horas. Finalmente, planteó la pregunta crucial. ¿Y si algunas especies eligen el conflicto en lugar de la cooperación? ¿Si usan su independencia para hacer la guerra contra sus vecinos? Entonces enfrentan las consecuencias de sus elecciones, respondió Chun. Pero esas consecuencias provienen de las otras especies independientes a las que amenazan, no de una única autoridad dominante que impone su voluntad a todos. Crearían un equilibrio de poder en lugar de un control unificado. Crearíamos una galaxia donde ninguna entidad única tenga poder de dominar a todas las demás, donde la supervivencia dependa de la cooperación y el beneficio mutuo en lugar de la sumisión a la autoridad. Las negociaciones continuaron durante 3 días. El gran consejero hizo miles de preguntas, probó cientos de escenarios y desafió cada suposición subyacente a la propuesta humana. Finalmente, tomó su decisión. El concilio aceptará sus términos en un periodo de prueba, anunció. El espacio humano será reconocido como territorio independiente. A las especies que enfrentan la integración, se les dará la opción de rechazar la membresía del concilio. La cooperación voluntaria reemplazará el cumplimiento forzado. ¿Qué hay de la aplicación?, preguntó Chun. ¿Cómo nos aseguramos de que las especies del concilio cumplan estos acuerdos? De la misma manera que han asegurado su propia independencia, respondió el gran consejero, a través de una capacidad superior y la voluntad de usarla. Está diciendo que el poder todavía da la razón. Estoy diciendo que lo correcto debe tener el poder de defenderse. Su especie ha demostrado que tal poder puede existir fuera del control del concilio. Quizás es hora de que otros tengan la misma oportunidad. Mientras se firmaban y sellaban los acuerdos formales con tecnologías de ambas civilizaciones, Tosan se dio cuenta de que había sido testigo del fin de una era y el comienzo de otra. El concilio seguiría existiendo, pero ya no sería la única fuerza dominante en la galaxia. Las especies independientes formarían sus propias alianzas, desarrollarían sus propias tecnologías y perseguirían sus propios destinos. Algunas fracasarían, otras prosperarían. Unas pocas podrían incluso superar tanto a los humanos como al concilio en capacidad y sabiduría. Capitana Chun, dijo Tosa mientras las naves humanas se preparaban para escoltar a la flota del concilio fuera de su territorio. ¿Qué pasa ahora? Ahora descubrimos cómo se ve la galaxia cuando todos tienen una elección, respondió Chun. Debería ser interesante. Mientras la masiva flota del concilio partía del sistema Sol, cada nave llevando noticias de los nuevos acuerdos, Tosan reflexionó sobre el cambio que 8 siglos de silencio humano habían provocado. Los humanos habían elegido el aislamiento no por miedo o primitivismo, sino por sabiduría. Habían visto en que se estaba convirtiendo la galaxia bajo el gobierno del concilio.